Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el tercer domingo de Adviento escuchamos el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 18. Juan el Bautista está evangelizando. Se le acercan gente del pueblo, los publicanos, los soldados. Notemos diferentes grupos de personas. La gente del pueblo, en la generalidad, se sentían reprimidas, vulneradas por los romanos, desesperanzadas con sus líderes religiosos. Se acercaban los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, judíos que cobraban impuestos a otros judíos para entregárselos a los romanos, a quienes la gente del pueblo los rechazaba, los tildaban de traidores. Se acercaban también los soldados, la autoridad para controlar, usualmente temidos, odiados, porque se encargaban de conquistar pueblos, someterlos, capturar y hacer cumplir las sentencias romanas de flagelación o muerte. Definitivamente, diferentes grupos de personas, situaciones, ocupaciones, formas de vida, unos sintiéndose víctimas, otros vulnerando sus creencias para servir al poder del momento y otros pudiéndose constituir en victimarios. Y acá tenemos el primer punto para reflexionar. En esta diversidad, el profeta Juan el Bautista no rechazó a nadie, a todos evangelizó, a todos les anunció que vendría el Mesías. Esta forma de proceder, todos lo deberíamos tener muy presente porque rutinariamente juzgamos a nuestro prójimo, lo condenamos diciendo que ya no cambiará, sostenemos que no tiene sentido hablarles de Dios. Jesús, a través de Juan el Bautista, nos enseña que cuando una persona se acerca buscando la palabra de Dios, no debemos juzgarle por sus pecados, errores, pasados o presentes, por su situación o circunstancias. Lo único que debe interesarnos es que la persona está buscando a Cristo. Por eso, cuando alguien se acerque buscando saber de la palabra de Dios, lo que nos debe importar es compartir el Evangelio sin juzgamiento, sin distinción. Un segundo punto para reflexionar es que todos, la gente del pueblo, los publicanos, los soldados, se acercan a Juan el Bautista con una misma pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y a cada grupo, de acuerdo con sus propias circunstancias, Juan Bautista les manda actuaciones concretas. A la gente del pueblo, sabiendo todos los padecimientos, incluso de carencias que podían sufrir, no se enfocó en su situación de víctimas y darles consuelo. Les agregó, quien tenga una túnica, que dé otra al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. A las personas padeciendo sufrimiento, carencias, opresión, Juan el Bautista les mandó a compartir con el prójimo, llamó a la solidaridad. A los publicanos que no cobraran más de lo establecido y a los soldados que no extorsionaran, que no realizaran denuncias falsas, que estuvieran contentos con su salario. Importante es este evangelio.
que entendamos, todos podemos tener acciones concretas que permitan dar testimonio que queremos seguir a Dios. Si estamos padeciendo sufrimientos, no nos debemos quedar con nuestros lamentos. En medio de cualquier sufrimiento podemos tener gestos de solidaridad para otros que sufren igual o peor que nosotros. Si estamos en una labor o en una posición que nos permitiría ejecutar quebrantos, desórdenes, pecados, abusos, injusticias, Cristo nos llama a la autocontención, a la rectitud, a no aprovecharnos para hacer daño a nuestro prójimo. Tercer punto para reflexionar. En nuestros sufrimientos, en nuestro quehacer, en nuestra posición, nos hacemos este cuestionamiento: ¿qué debemos hacer para nuestra conversión? Para nuestro acercamiento a Dios, para vivir congruentemente nuestra vida cristiana. Esta debería ser pregunta diaria, clamando al Señor su orientación. ¿Qué debemos hacer para cumplir su palabra? Y finalmente, como cuarto punto para reflexionar, veamos la lección de humildad de Juan el Bautista. Dice el Evangelio que la gente pensaba que él era el Mesías. Entonces les aclara que él no era el Mesías, que vendría uno más poderoso que él, a quien no merecía desatarle las correas de las sandalias. Un verdadero servidor de Dios no se queda con los aplausos, no se queda con los reconocimientos, jamás se jacta de sus fuerzas o dones. Un verdadero servidor de Dios reconoce con humildad que si algo bueno está haciendo es porque el Señor se lo está permitiendo y da la gloria a Dios. El verdadero servidor cristiano nunca centra sus fuerzas en presentarse a sí mismo para escuchar ovaciones. Lo que busca es que todo quien lo escuche, se le acerque, centre sus ojos en Cristo Jesús y en el plan de salvación que tiene para sus hijos. Oremos. Señor, toda esta gente diferente se acercaba a un verdadero enviado tuyo preguntando qué debían hacer. Qué certeza de esta gente de acercarse a alguien que realmente obraba conforme con tu palabra y entonces podía encontrar evangelización. Hoy, Señor, te clamamos, ayúdanos a que también nosotros nos hagamos esa pregunta y que, si así tú lo permites, nos acerquemos en consejo a personas que verdaderamente te tienen a ti en su corazón. Haz que todos los días te preguntemos en nuestra oración qué debemos hacer para convertirnos en testigos tuyos. Ayúdanos a que en medio de nuestros dolores nunca perdamos el espíritu para compartir, para ser solidarios. Danos la fuerza suficiente para nunca aprovecharnos de las circunstancias, para cometer pecados, delitos o injusticias. En tu misericordia, permítenos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a la buena nueva y eso nos lleve a actuar cada día conforme con tu evangelio y así nos convirtamos en ese trigo al cual se refería Juan el Bautista, que tú puedas separarlo de la paja para guardarnos y encontrar vida nueva contigo. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un buen día para pensar, ¿nosotros qué seremos? ¿La gente del pueblo, esos publicanos o esos soldados? Pero independientemente a qué grupo en estos momentos de la vida pertenezcamos, preguntémonos qué debemos hacer para agradar a Dios y hagamos vida lo que nuestra conciencia a la luz del Evangelio nos revele. Mil gracias por compartir con otros la palabra de Dios, todo para la evangelización. Les deseamos que pasen muy bonita semana, que Dios y María Santísima nos amparen siempre.